tengan la posibilidad más adelante también, sí, pues no, del curso de historia, y pasaremos a ver pues cómo se tiene la visión de la historia a nivel universal, ¿sí? Muy bien. Adelante entonces, ¿sí? ¿Qué podemos decir acerca de la historia, chicos? ¿Cuál sería el concepto, no general? Recordar que la historia, muchachos, es una ciencia social, ¿no? ¿Y por qué llamarlo social, muchachos? Ya que pues su objeto de estudio se va a centrar en el hombre, ¿no? Pero no en el hombre pues como individuo, sino pues el hombre de manera grupal, ¿no? Ahí está la característica, mejor dicho, o la palabrita social, ¿no? La que se involucra en esa parte del concepto, ¿sí? Vamos a estudiar, muchachos, en la historia los fenómenos sociales, o sea, las manifestaciones, el comportamiento, la intervención del hombre, pues, con otras personas. Ojo, todo esto relacionándolo, pues, con el espacio y tiempo, ¿no? Por eso colocamos ahí, es una ciencia social que estudia los fenómenos, ojo, fenómenos sociales a lo largo del tiempo, ¿sí? Es el concepto general que se da de historia. Muy bien. ¿Cuál sería el objeto de estudio? Si queremos ser pues un poco más precisos, muchachos, ¿ok? El objeto de estudio pues son los hombres, repito, organizados colectivamente pues en sociedad, ¿sí? Para tener un buen uso de la historia, chicos, vamos a tener tres factores, ¿no? ¿Cuáles son estos famosos factores históricos que tenemos que tomar siempre en cuenta? Pues el espacio donde se da el hecho. ¿Qué más? El tiempo y también la sociedad, ¿no? ¿Cómo así, profe? Chicos, los diferentes procesos, ¿ok? Dependiendo del lugar y del espacio, pues van a tener un concepto diferente, ¿no? A ver, un ejemplo para poder entender rápidamente esta idea, ¿sí? Por ejemplo, muchachos, en muchos lugares, pues no tanto sea de América, tanto sea de Asia y de Europa, pues hay países que tienen gobiernos de repúblicas, ¿no? O sea que el gobierno se ha dado pues a través de un presidente, ¿sí? Pero también, a pesar del tiempo, todavía continúan algunos países, chicos, que son gobernados por reyes, ¿no? Pero se supone o se cree, ¿no? A ver, pero hoy en día el gobierno de los presidentes, pues es un gobierno, pues, actualizado, ¿no? Mientras que el gobierno de la monarquía es un gobierno que data de hace muchos, muchos años, pues incluso antes de Cristo. ¿Por qué la gente sigue continuando con ese modelo de gobierno, ¿no? Ya ahí entra a tallar pues la historia a explicar, ¿no? Y ahí vemos que por más que todos pertenecemos a una misma especie, pues dependiendo del lugar, ¿ok? Puede cambiar las situaciones. Entonces, la historia toma en cuenta estos tres puntos, ¿no? El espacio, el tiempo y la sociedad, ¿no? Un ejemplo también utilizando esto del tiempo, muchachos, recuerda que todavía en ciertas zonas hay gente pues que vive, como se dice, de una manera, pues, sin tanta tecnología, pues, ¿no? Eh, Algunas tribus en la parte de la Amazonía, ¿no? Que aparentemente o parece que el tiempo se ha detenido, pero es su modo de vida, pues, ¿no? De cada uno de ellos. Y se dedican a actividades comunes como la caza, la pesca, ¿no? La recolección, ¿sí? Muy bien, las comunidades como los Ashaninka, pues, ¿no? Que es lo más básico, ¿sí? Con respecto a actividades económicas, ¿no? Mientras tanto, pues no, si te vas a la capital, Lima, o te vas a cualquier departamento, Arequipa, Cusco, ¿no? Vas a ver pues que ya hay otras actividades netamente pues industriales, ¿no? Entonces, repito nuevamente, estos tres puntos pues son claves para poder estudiar correctamente la historia, ¿no? El espacio, el tiempo y la sociedad, ¿sí? Muy bien, continuamos. El método histórico, muchachos. ¿Cómo el profesional, ¿no? Que investiga acerca de la historia, ¿no? Valga la redundancia, el historiador, ¿cómo lo va a profundizar? A través de las famosas fuentes históricas, muchachos. Esto pues va a ser llegar la información, ¿no? Que se necesita para reconstruir la historia, ¿sí? Hay una frasecita, muchachos, de un historiador llamado Marx Bloch, que nos habla acerca de la finalidad de la historia, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la historia, chicos? Nos dice Marx Bloch que debemos conocer el pasado para entender el presente y proyectarnos a un futuro. Esta frase, muchachos, pues tiene mucha potencia en el sentido, pues, que nos explica que la historia no es solamente el estudio del pasado, chicos, ¿ok?
Recuerda que la historia se proyecta, ¿no? Para el futuro. Te ayuda también a tener un buen presente. Profe, ¿cómo así? Un ejemplo, pues, sumamente sencillo, ¿no? Si yo ya he visto el gobierno, pues, ¿no? Tal vez de un partido político que estuvo en la presidencia entre los años 80 y 90 y sé de cómo ha sido, pues, el gobierno muy nefasto, negativo, ¿no? Económicamente, socialmente, se supone que ya no debería de volver a votar por ese partido. ¿Por qué? Porque ya tengo un precedente, algo que me dice, pues, que no es, ellos no van a gobernar adecuadamente, ¿sí? Entonces, este conocimiento histórico de un gobierno pues pasado me ayudará pues a que el Perú pues tenga un panorama diferente, ¿no? Y también pues el tipo de vida que yo voy a tener, ¿sí? Entonces, vemos que esta frase, muy bien, un gran ejemplo, profe, Alan García, ¿no? Pues, ¿no? Creo que es el presidente más icónico cuando hablamos de cosas negativas, ¿no? Bueno, entonces vemos que la frase del señor Mark Lodge, muchachos, pues es bastante cierta, la verdad, y se puede aplicar en todos los ámbitos, ¿no? Muy bien, continuamos. El padre de la historia, chicos, como mencionamos el día de ayer también en el curso de geografía, ¿no? La mayoría, pues, de ciencias surgen, pues, en la antigua Grecia, ¿no? Con filósofos, ¿no? Bueno, o grandes sabios, ¿sí? Uno de ellos, el señor Herodoto de Halicarnaso, va a ser considerado el padre de la historia, chicos, ¿sí? Este sabio griego, muchachos, le van a considerar el padre de la historia por los siguientes motivos, ¿no? Bueno, en la antigua Grecia muchos de los sucesos, ¿no? Guerras, batallas, ¿no? Cualquier clase de pelea, pues, entre pueblos, siempre se explicaba a través de los dioses, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que el pueblo, pues, de Esparta se pelee con Atenas, ¿no? Seguro, pues, están peleando los dioses Ares, ¿no? Que representa Esparta, y la diosa Atenea, ¿no? Que representa, pues, Atenas, ¿no? Eso es la causa, ¿no? Es lo que la mayoría de gente decía en la antigua Grecia, ¿no? Pero eso cambiará con quién, con Herodoto de Halicarnaso. Él va a mencionar, no, o sea, los dioses no son los protagonistas, no es la causa. Entonces, ¿cuál es la causa? Pues el hombre, ¿no? Y él empieza a contar las cosas, a relatar qué hacen los hombres, batallas, ¿no? Luchas entre diferentes pueblos. Y una de las cosas que él más detalla, muchachos, pues son las guerras entre pues, los griegos y los persas, ¿no? Y nos muestra a detalle, pues lo que, bueno, a veces se ve en la famosa película 300, pues no, esto es por Esparta, ¿no? El primero en documentarlo se dice, pues fue el señor Herodoto, ¿no? Entonces, agradecemos a Herodoto porque, repito, es uno de los primeros sabios en contar las cosas sin, ojo, sin meter a los dioses, ¿no? Cosas que hacían otros griegos, otros sabios, pues no de esa época, ¿sí? No te olvides, esta preguntita, ¿no? De quién es el padre de la historia es muy común, ¿no? Tanto sea en el curso de historia, ¿no? O también en la parte de cultura general, ¿no? Recuerda que ya tenemos el padre de la geografía antigua y en este caso el padre de la historia. No olvidar, ¿sí? Muy bien. Para reconstruir, muchachos, la historia, recuerda, lo mencionamos hace un par de diapositivas, se necesita de las fuentes históricas, ¿no? Obviamente. Podemos clasificarlas o dividirlas en dos partes, ¿no? Y según su procedencia y según su expresión. En realidad hay una clasificación más extensa, pero esta, la que yo te muestro, pues es la básica que todo alumno pues debe dominar, ¿sí? Según su procedencia, chicos, vamos a tener directas e indirectas, y según su expresión, ¿no? Pueden ser escritas, orales y materiales, ¿sí? Muy bien. Así es, ¿no? Otro ejemplo, profe, yo he visto o he leído que le ponen fuentes arqueológicas. Así es, ¿no? Incluso hoy en día, chicos, hay un nuevo tipo de fuente histórica que se llama las fuentes virtuales, ¿no? Entonces, como te digo, hay muchas clasificaciones, pero esto es lo básico, ¿no? O lo que, pues, sí o sí te pueden preguntar, ¿no? Para un examen, ¿sí? Muy bien. Vamos primero a explicar según su procedencia. Profe, ¿cómo que según su procedencia, muchachos? O sea, si son fuentes, chicos,
de primer orden o de segundo orden. O sea, si es una fuente de primer orden o una fuente directa, fue creada, fue hecha en el instante que sucede el hecho histórico, ¿no? Producida en el mismo instante del suceso histórico. Un ejemplo de ellos, pues, ¿no? El manto Paracas que encuentras en un museo, muchachos, ¿no? Obviamente, pues, ¿no? Ese elemento fue creado por la antigua cultura Paracas, que se desarrolló en el departamento de Ica, ¿no? Entre aproximadamente a inicios de los 200 años antes de Cristo, ¿no? Aproximadamente, ¿sí? ¿Qué más? Un casco de un soldado de la antigua Roma, ¿no? Si vemos pues el temita en el tema universal, ¿no? Profe, ¿qué más? También pues puede ser, muchachos, la túnica, tal vez de algún tipo de inca, ¿no? También entra a tallar ahí como una fuente pues directa o de primer orden. ¿Por qué? Se creó o se hizo, pues, ¿no? En el mismo proceso, pues, ¿no? Del famoso hecho histórico, ¿no? Mientras que, muchachos, las fuentes indirectas, ¿sí? Son réplicas, ¿ok? Se basan, pues, en las fuentes de primer orden, ¿no? Y son producidas, obviamente, después, ¿no? O posterior al suceso histórico, ¿no? Un ejemplo, pues, ¿no? Nuevamente utilizamos la idea del manto Paracas, pero una foto, ¿no? Ojo, los dos pues te hablan de la misma cultura, la cultura Paracas que está en Ica, ¿no? Pero obviamente la manera como mostrártelas pues es diferente, ¿no? Si nosotros queremos catalogarlo como una fuente histórica, ¿no? La foto en sí sería una fuente de segundo orden, ¿no? ¿Qué más? Si nuevamente utilizamos la idea del casco de un soldado de la antigua Roma, ¿no? Si tal vez un alumno, pues no, tal vez de nivel primaria, secundaria, tiene que hacer una exposición y hace un casco de papel, ¿no? Ojo, ese casco de papel, pues también puede ser una fuente histórica, porque una persona que lo observa dirá, ah, ya, ok, esto fue hecho pues en la edad antigua, a ver, ¿cómo puede ser? Pues tal vez puede ser de un romano, puede ser de un griego, ¿no? De ahí comienzan las deducciones a recrear la historia, ¿no? Ambos te ayudan a entender un poco más de este tema que es la historia, ¿no? Pero la diferencia está cómo se presenta, ¿no? Recuerda. Entonces, en conclusión, chicos, ¿no? Esta se puede decir como es la fuente original y esta pues sería la réplica, ¿no? Muy bien, y ahí tenemos algunas imágenes pues para corroborar lo que hemos explicado, ¿no? El manto Paracas como tal, ¿no? Que muchos de ellos pues representan a sus deidades, como lo podemos ver aquí, ¿no? Uno de sus deidades pues es el dios Kong, ¿no? Y aquí tenemos pues también otro manto Paracas, pero damos alusión pues que es una foto nada más, ¿no? Un casco de la antigua Roma, ¿no? Y un casco pues réplica hecho, obviamente, tal vez a papel, a cartón, ¿no? Muy bien. Ahora vamos según su expresión, que en realidad aquí es donde más se centran pues las preguntas, muchachos, con el tema de las fuentes de la historia, ¿sí? Nosotros podemos hablar, chicos, de las fuentes escritas, ¿no? En el cual pues involucra toda clase de documentos, libros, diarios, periódicos, revistas, archivos, leyes, censos, cartas, y ahí puedo mandarme pues con media hora de ejemplos, pero a lo que quiero llegar, muchachos, es que solamente pues escritura, ¿no? Es lo que vamos a ver ahí, ¿sí? Un ejemplo, ¿no? El compendio de ciencias sociales del Colegio Latinoamericano, ¿no? Puede ser ello. Otro ejemplo también, muchachos, el libro de historia de la corrupción del señor, ¿ok? Alfonso Quirós, un libro, pues, la verdad, muy popular y, bueno, debe ser como la Biblia de todo peruano, pues, ¿no? Y doy alusión, muchachos, ¿ok? A eso porque sabes que el Perú, pues, se cataloga como un país, la verdad, lamentablemente muy corrupto, pues, ¿no? Y se supone para que nosotros veamos una solución ante ello, ¿no? Debemos conocer dónde inicia la corrupción en el Perú, cuándo llegó, ¿no? Con Alan García, con Fujimori, o estuvo mucho, mucho antes, así es, ¿no? La corrupción pues data, incluso, bueno, según el libro, desde la época pues hispánica, ¿no? O sea, desde la llegada de los españoles ya se presenta una gran corrupción, ¿no? Y se va a mantener
hasta el día de hoy, ¿no, profe? Entonces, si habla de corrupción el libro, pues debe ser extenso, ¿no? Bueno, el libro es relativamente extenso, ¿no? Lo interesante del libro que nos muestra muchas cuentas, ¿no? Documentos, ¿ok? Y te habla, pues, de todos los presidentes, ojo, ninguno se salva, desde la llegada, pues, del señor Ribagüero, que se le considera el primer presidente del Perú, ¿ok? Y tiene, pues, hasta la llegada de Fujimori, y nos habla de este libro, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿No? Otro ejemplo, muchachos, la sentencia de muerte de un héroe, pues, ¿no? Tupac Amaru II, ¿sí? Que ya más adelante también vamos a hablar, pues, ¿no? Él se revela contra, pues, la corona española, ¿no? Al inicio, pues, por un motivo económico, luego por un motivo social, o sea, por el maltrato a los indígenas, y va a ser una gran rebelión en el Perú, ¿no? Incluso algunos muy bien, profe, Túpac Amaru II, su verdadero nombre, José Gabriel Condorcanqui y Noguera, ¿no? Algunos lo consideran incluso como el iniciador de la independencia del Perú, ¿no? Pero bueno, muchachos, más que iniciador, lo que él sí pues nos enseña es a luchar en contra de la tiranía, en contra de los españoles que en ese momento pues oprimían, ¿no? A los indígenas, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos ahí a la carta de Miguel Grau a su esposa, ¿no? Carta, pues, que va a recibir justo, pues, días antes de su muerte, ¿no? Como tú sabes, Miguel Grau, el caballero de los mares, participa en la guerra contra Chile, ¿no? En la embarcación Huáscar, en el monitor, ¿no? Huáscar. Gracias a este señor, pues, vamos a tener bastante tiempo para poder, se supone, resguardar, ¿ok? La costa peruana, alistarnos a la invasión, porque ya sabíamos también pues que el Huáscar no iba a resistir a comparación de Chile que tenía una flota extensa, ¿no? Pero Miguel Grau con un par de barcos, incluyendo el Huáscar, pues pudo hacer frente a tremenda escuadra, ¿no? Muy bien. Y muchachos, recuerda, ¿ok? Eh, Nuestro héroe, pues Miguel Grau es uno de los más grandes a nivel de la historia del Perú, ¿no? Siempre se le coloca a él como la cúspide, ¿no? Cada vez que hablamos de héroes patrios, ¿no? Y como también escriben en este momento, profe, la guerra contra Chile, o también llamada la Guerra del Pacífico, que inicia en el año 1879, pues sí terminará en el año 1883, ¿no? Con la firma del Tratado de Ancón, y diremos adiós, pues, a territorios como Tacna y Arica, ¿no? Que antes eran peruanos. Profe, pero Tacna es de nosotros, pero buen tiempo lo tenía Chile, muchachos. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, Arica pues se perdió para siempre, ¿no, chicos? Tristemente. Continuamos. Vamos con las fuentes orales, chicos. En el caso de las fuentes orales, ¿ok? Tenemos lo siguiente, ¿no? Profe, vamos a recuperar la Arica. Claro, claro que sí. De hecho, en algún momento, muchachos, recuerda que en una oportunidad, ¿no? El presidente militar Juan Velasco Alvarado, pues nos mencionó, o corrieron las ideas de una invasión, de un conflicto con Chile. Bueno, como sea cierta o no, porque eso es solamente fue, se soltó esa idea, nadie pues la pudo corroborar, ¿no? Pero lo que sí se asegura al 100% es que el Perú, en la época de Juan Velasco Alvarado, presidente pues, militar del Perú, teníamos uno de los mejores armamentos, teníamos tanques pues soviéticos, ¿no? Prácticamente una especie de transformer nuestra armada, pues, ¿no? Estábamos a uno, ¿no? Con respecto a armamento, ¿sí? Lamentablemente, pues, la salud de Velasco Alvarado se va a desquebrajar, ¿no? Y va a renunciar, ¿no? Pero todo esto fue motivado por el golpe de Estado de Morales Bermúdez, que lo traicionó en realidad, ¿no? Y bueno, así se fue uno de los grandes presidentes de la historia del Perú, Juan Velasco Alvarado, ¿no? Muy bien, así es. La idea de patriotismo, chicos, ha cambiado bastante, ¿no? Y forma parte también de la historia. La historia recuerda que se renueva, ¿no? No podemos comparar, digamos, una visión de la época de los años 1879 con la época, pues, actual, ¿no? ¿Cómo así, profe? Chicos, un claro ejemplo.
en la época de 1850, ya hasta para adelante, ¿no? O sea, antes del siglo XX, ¿no? La trata de personas era aceptado y era algo común, ¿no? El Perú incluso pues traía mucha gente de la China para que trabaje en las haciendas, ¿no? Hay muchos personajes en la historia pues que eran traficantes de personas, ¿sí? Y eso pues no era mal visto en esa época. Hoy en día pues hay leyes pues que obviamente ya van a generar una amonestación contra ese tipo de conducta, ¿no? Hoy en día pues la trata de personas está penado, ¿no? Entonces ahí vemos cómo la visión histórica cambia conforme al tiempo y también el uso del patriotismo, ¿no? El patriotismo antes se miraba como que, oye, yo detesto a las personas que antiguamente han oprimido pues al peruano o a nuestros ancestros, pero bueno, ya pasó, muchachos, el hecho pues que los españoles hayan invadido, pues, ¿no? Con sangre, eh, con fusil, no significa que los españoles actuales pues tengan la culpa, no, profe, me voy a hacerle la guerra a España, no, entonces esa es una visión pues de la historia que se ha actualizado, ¿no? Tratamos, muchachos, pues mejor dicho, llevar pues una confraternidad entre países, ¿no? Incluso, bueno, hasta Chile, ¿no? Pero queremos hacerle la paz a Chile, pero Chile siempre, cada vez nos sale con cosas nuevas, ¿no? Y como te digo el día de ayer, lo último, la camiseta, ¿no? Chilena, ¿no? Que también quiere llamarse la rojiblanca. Pero bueno, continuamos muchachos. Las fuentes orales, chicos, está conformada, recuerda, por toda clase, ojo, de leyendas, mitos, cuentos, canciones, ¿sí? Son los testimonios que van a dar las personas que vivieron el hecho histórico, ¿no? O que escucharon, ¿sí? El hecho histórico. Un ejemplo, pues la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Se dice, pues, serían los padres fundadores de la cultura incaica, ¿no? El mito de Osiris, si hablamos, pues, en el antiguo Egipto, ¿ok? Si hablamos de canciones, muchachos, hay una canción muy popular de un grupo de rock, los no sé quién y los no sé cuántos, ¿no? El grupo de Raúl Romero. Nos habla, pues, de la época del terrorismo, ¿no? Un terrorista, dos terroristas se balanceaban, ¿no? Muy popular esa canción, ¿no? Hablamos pues de bailes o de danzas, tenemos pues la contradanza, ¿no? Un baile pues que trata pues muy bien, un guerrillero emeretista, ¿sí? ¿No? Así dice la canción. Chicos, y la contradanza pues que nos muestra un baile en el cual como los pobladores en el tiempo del virreinato, ¿no? Que pertenecían a la etnia indígena, se burlaban, pues, ¿no? De algunos españoles que los maltrataban, ¿no? Eso es lo que nos muestra, pues, la famosa contradanza, que en algún momento, pues, habrás bailado incluso en el colegio, pues, ¿no? Para un concurso, para una actuación, ¿sí? Bueno, hablemos un poquito más de la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, muchachos, ya que le estamos mencionando. Recuerda que Manco Cápac y Mama Ocllo, pues, ¿no? Se le atribuye, ¿no? Como los iniciadores, por esta es una visión, pues, más que todo mítica, ¿no? ¿Cuál sería, pues, lo real de esta leyenda? ¿Sí? Muchachos, que los incas en realidad no vienen de la parte cusqueña, ¿no, profe? Que los incas no son del Cusco, en realidad son del Cusco, pero sus ancestros, ¿ok? Incluso se supone que el propio Manco Cápac venía de la parte del altiplano, ¿no? Para ser más preciso, de la zona de Puno, ¿no? Lo que pasa es que en la zona de Puno, muy bien, ¿no? Se encuentra el famoso lago Titicaca, ¿no? Y la idea, pues, de mezclar siempre una leyenda que tiene, pues, recuerda sucesos fantásticos, ¿no? Es decir, supuestamente que ellos salen, pues, ¿no? Del lago Titicaca, emergen, ¿no? No sé si habrán sido tritones, ¿no? Seres marinos, ¿ok? Es lo que uno pensaría si escucha la leyenda, pero la conclusión que tiene que llegar simplemente es que ellos vivían alrededor del lago Titicaca, ¿no? Y así es. Ellos descienden pues de la parte del altiplano, ahí vivían primero antes del Cusco, ¿no? Recuerda que esta leyenda, chicos, la escuchamos muy bien, ¿ok? En la historia, pues, ¿no? Del señor Garcilaso del Inca Garcilaso de la Vega, más conocido como Gómez Suárez de Figueroa, ¿no? Profe, es la única historia acerca de la leyenda, bueno, acerca de los incas, no, recuerda que también tenemos la leyenda de los hermanos Ayar, ¿no?
que incluso pues nos cuenta lo que sucedió antes de este hecho, ¿no? De la fundación del Cusco, ¿no? Muy bien, pero ya habrá momento, muchachos, de profundizar un poco más del tema incaico, ¿sí? Continuemos. Vamos con las fuentes materiales, ¿sí? En las fuentes materiales, chicos, vamos a mencionar que están conformados por todas las muestras físicas dejadas por el hombre, ojo, ¿no? Pueden ser pues muestras de arte, herramientas, restos humanos, construcciones, armas, barcos, incluso, muchachos, un tipo de fuente material puede ser nuestro propio cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Profe, ¿qué pasaría si tú encuentras un ejemplo, ¿no? Muy claro, el cráneo ya de un poblador, ¿ok? Paracas, ¿no? Y te vas a dar cuenta, pues, que su cráneo tiene una forma muy peculiar, ¿no? Alargada, ¿sí? Con solamente, pues, tener su cráneo puedes deducir cómo era bueno, cómo era tal vez el comportamiento del poblador Paracas y por qué, ¿no? Así es, ¿no? Las famosas deformaciones craneanas y después las trepanaciones que ya eran, pues, las cirugías al cráneo, netamente, ¿no? Muy bien, muchachos. Tenemos ahí algunas imágenes, ¿no? Como algunos sables, espadas, ¿no? Y también tenemos la famosa pintura, ¿no? Del héroe Alfonso Ugarte, ¿no? Muchachos, un mensaje rápido, ¿no? Alfonso Ugarte muchas veces se le atribuye, pues, la figura de héroe, y lo es, nadie lo niega, pero la mayoría, pues, menciona que es por haberse, digamos, sacrificado en el modo de Arica, ¿no? Incluso, pues, llevó la bandera del Perú, ¿no? No dejó que los chilenos, pues, no se llevaran la bandera, ¿no? Porque iba a ser esto, pues, una ofensa. Muy bien, así es, excelente, ¿no? Pero esta idea en realidad, muchachos, no es 100% correcta, es más, incluso se le puede clasificar como una especie, pues, de mito histórico, ¿no? Porque en realidad esta imagen se salió del pintor Juan de Piani, ¿no? Él nos muestra, muchachos, ¿ok? Esta pintura, y él, cuando lo hace, pues él menciona, ¿no? Que él agrega la bandera, ¿no? Que él no está seguro, pues, que esto se realizó de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, por la idea también del patriotismo se siguió manejando esta versión, ¿no? Profe, entonces, ¿por qué sería un héroe, no? Si tal vez dudamos de la bandera, ¿no? Chicos, este señor, Alfonso Ugarte, era una persona con mucho dinero, era un alcalde de la zona de la zona de Tarapacá, ¿ok? A pesar de que mucha gente con dinero, ni bien empezó la guerra, se fue del Perú a Europa, ¿no? A estar tranquilo, porque el dinero lo respaldaba, ¿no? La familia cuenta la historia de Alfonso Ugarte, le mencionó, ¿qué hace acá en el Perú? Que vaya ya, que a Europa con todas sus cosas, nada malo le va a pasar. ¿Él qué hizo? Decidió quedarse a pelear por el Perú. Ahí está el acto de heroísmo, ¿no? Él tuvo toda la oportunidad, pues, de tener una vida mejor y de vivir, obviamente, un poco más, pero decidió sacrificarse, ¿no? Luchar por el Perú. Ahí está el acto de patriotismo, y por eso está en el panteón de los héroes de la historia del Perú, ¿no? El gran Alfonso Ugarte, no olvidarnos acerca de él, ¿no? Que participó en la guerra contra Chile o en la guerra del Pacífico, ¿no? Muy bien. Otro ejemplo, muchachos, las herramientas líticas. Recuerda, herramientas líticas, justo vamos a hablar también de esta palabrita, líticas hechas de piedra, ¿no? Del Centro Arqueológico de Chivateros, ¿no? Las pinturas rupestres, ¿ok? Que se dan alrededor de las cuevas, la más popular, la cueva de Altamira, ¿no? Que se localiza en lo que es en España, ¿sí? Y vamos a ver acá algunas imágenes de ello, a ver, un segundito. Muy bien. Esto es lo que podemos ver en la cueva de Altamira, chicos, en España, ¿no? Son bisontes, ¿ok? Que dan alusión a la actividad de la casa. Muy bien. Justo te mencioné, chicos, que podemos hablar de otro tipo de fuentes. Fuentes como cuáles, ¿no? Como fuentes iconográficas, ¿no? Cuando hablo solamente de imágenes o de obras de arte, ¿sí? También podemos hablar de fuentes audiovisuales, y ahí pues, puede estar la televisión, ¿no? Cuando veo un documental, ¿no? En el Canal 7 hay un programa muy popular acerca de la historia del Perú, ¿no? Sí, que se llama Sucedió en el Perú, ¿sí? Nos muestra capítulos muy interesantes de nuestra historia.
¿no? El cine, que también nos da alusión, ¿ok? Tanto sea pues a la historia del Perú y también más que todo a la historia universal, ¿no? Una de esas películas icónicas relacionadas con la historia es la película 300, ¿no? Que nos narra pues la pelea entre griegos y los persas, para ser más precisos, entre los espartanos que sacrificaron su vida, ¿no? Para poder detener, ¿ok? Un poco a los persas y pues la ciudad ateniense pueda prepararse para la llegada de ellos, ¿no? Documentales, de hecho, ¿no? También, entre otros elementos, ¿sí? Y las fuentes virtuales, chicos. Ojo, la historia también se puede reconstruir a través de qué? A través de Facebook, a través de WhatsApp, Instagram, incluso lo que estamos utilizando ahora, muchachos, es una fuente virtual de la historia. ¿Por qué? Tú estás conociendo un poco más de la historia, ¿no? Te estoy relatando, contando, ¿no? Y poco a poco te vas interesando más acerca de este gran curso. Y lo estoy haciendo, pues, uno, a través del Internet, ¿no? A través de una aplicación que es Zoom y a través de la herramienta que es el PowerPoint, pues, ¿no? Los famosos PPTs. A través del WhatsApp también te puedes aprender acerca de historia, ¿no? Compartiendo información a través de mensajes o a través de archivos. El propio Facebook también se ha vuelto una herramienta para conocer la historia y así podemos mencionar infinidad de aplicaciones, ¿no? Por eso la historia, como cualquier ciencia, pues se actualiza, ¿no? Disciplina, chicos, de la fuente, bueno, de la historia. Tenemos la numismática, que estudia las monedas y los billetes antiguos. La paleografía, que estudia pues las inscripciones antiguas, ¿no? La epigrafía, que va a estudiar también las inscripciones, pero ojo, grabadas en algún tipo de monumento, ¿no? En algún tipo de fuente material, ¿sí? La criptografía, que analiza y descifra pues los textos escritos en códigos, ¿no? Que ocultan un mensaje, ¿no? La heráldica, que estudia los símbolos de los escudos, ¿sí? Y la cronología, una también de las disciplinas, digamos, que más se relaciona con la historia porque estudia pues el tiempo, ¿no? Lo organiza adecuadamente los acontecimientos históricos a través de las famosas pues líneas de tiempo, ¿no? Muy bien. Y ahí tenemos algunas imágenes que nos ayudan a entender, pues, ¿no? Un ejemplo, aquí podemos, si yo tengo aquí el billete, pues, de los intis, ¿no? Antigua moneda del Perú, ¿con qué disciplina de la historia lo podré estudiar? Pues con la numismática, ¿no? Si acá tengo, pues, muchachos, un escrito griego, ¿no? Lo podré estudiar, pues, con la paleografía, ¿no? Si tengo aquí, por ejemplo, si se encontrara las famosas tablas de Moisés, ¿no? Que estaban grabadas en piedras, ahí utilizaré la epigrafía, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, eh, algunos textos del famoso Leonardo da Vinci, que tenía una manera muy peculiar de escribir. Él escribía, pues, las cosas, muchachos, al revés, ¿sí? Todas las palabras lo invertía para hacer una especie de código, ¿no? Que él solamente, pues, pueda leer, ¿no? Hay que tendría que aplicar la criptografía, ¿no? Muy bien. Tengo, por ejemplo, ahora, muchachos, el escudo de la ciudad de Lima, ¿no? ¿Ahí qué disciplina aplicaré? Pues la heráldica, ¿no? Y la parte inferior, pues tengo una línea de tiempo que será estudiada por la cronología, ¿no? Muy bien. Recuerda que la historia, pues, tiene un campo amplio, muchachos, y también necesita, pues, de otras ciencias auxiliares, como es, por ejemplo, la sociología, ¿no? La arqueología, la geografía, la psicología, la antropología y la economía, ¿sí? La sociología estudiando las organizaciones y transformaciones de la sociedad, ¿no? Y una de las más importantes, en realidad, de todas estas ciencias que estamos mencionando, es la arqueología, considerada muchas veces el cuerpo de la historia, ¿no? Porque muchos de estos restos materiales nos van a servir, repito, para reconstruir el proceso histórico, ¿no? Muy bien. Ahora iremos, muchachos, ¿ok? Al plato fuerte de nuestra clase, que sería, profe, si pues la historia estudia al hombre como sociedad, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿dónde aparecerá el hombre, no? ¿Ok? ¿O cómo aparece? ¿Sí? Para eso, chicos, pues tenemos nuestra clase de procesos de hominización, ¿no?
Muy bien. Primero hay que tener en cuenta lo siguiente, chicos, ¿sí? ¿Cuáles serían los orígenes del hombre, no? Primero hay que tener en cuenta que la Tierra va a pasar por diferentes procesos que se llaman las famosas eras geológicas, ¿sí? Se dice que nosotros nos encontramos en la era cuaternaria, ¿no? Y también nacimos o aparecimos como especie en esa era, no olvidar, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuál sería, pregunta también muy usual en cultura general y en el curso de historia, la cuna de la humanidad, ¿no? ¿En qué continente se encuentra? Es en el continente africano, muchachos, ¿no? Como podemos ver ahí en la imagen, ¿sí? En una zona llamada el Valle del Rif. Aparecerán, pues, se dice, los ancestros, ¿ok? Del hombre, ¿no? Pero ojo, el hombre, chicos, pues va a pasar por un proceso de evolución, ¿sí? A lo largo del tiempo. Y todo esto se da la famosa selección natural, ¿sí? Un término que vamos a explicar también, ¿no? Realizado por el señor Charles Darwin, ¿sí? Muy bien. Aquí tenemos en imagen, chicos, para que puedas ver, pues, de manera un poquito más didáctica, lo que fueron las eras geológicas, ¿sí? A ti, muchachos, en el curso de historia, pues de manera sencilla y rápida, nos debe importar o debemos saber, pues, ¿no? Que el hombre aparece en la era cuaternaria, ¿no? Olvidarnos, muchachos, que el hombre en algún momento, pues, convivió con los dinosaurios, ¿no? Con estos grandes reptiles, ¿no? A veces hay algunas películas, ¿ok? O parte de la literatura, pues, expresa eso, ¿no? En realidad esta idea se hizo popular con el libro de Julio Verne, en el viaje al centro de la Tierra. Y ahí pues salieron un montón de películas, ¿no? Que dan alusión que tal vez existe un mundo, ¿no? Debajo de nosotros, donde viven todavía seres prehistóricos, cosa que es totalmente descartado, ¿no? La historia lo prueba, ¿sí? Entonces, en conclusión, de las conclusiones, chicos, el hombre aparece en la era cuaternaria, ¿no? Y los dinosaurios pues son de una era ya muy pasada, ¿no? Tenemos una diferencia pues de millones de años con ellos, ¿sí? Muy bien. Aquí está otro cuadro, ¿no? Nos muestra a detalle pues las eras geológicas, ¿sí? Cómo se dividen cada una de ellas, ¿sí? Recuerda, solamente nos va a importar a nosotros estas dos dentro del cuaternario, que lo vamos a hablar también el día de hoy, ¿sí? En la siguiente imagen, muchachos, tenemos lo que fue la zona del Gran Valle del Rift, ¿no? Si queremos ser precisos con la aparición del hombre, ¿sí? Aparición pues entre los países africanos de Etiopía, Kenia, Tanzania y Zambia, ¿sí? Muy bien. Vamos ahora a utilizar pues o explicar esta palabrita de hominización, chicos. Llamamos hominización, muchachos, nosotros, ojo, al proceso de evolución, ¿ok? Del hombre, ¿sí? Profe, ¿y de dónde sale, pues, el hombre, no? Muchachos, el hombre, pues, sale de un grupo llamado los primates, ¿ok? No te olvides. De los primates va a surgir un homínido, ¿ok? Y del homínido, hay muchos de ellos, hay un género que se llama el Homo, ¿ok? Pero hay también varios géneros Homo, ¿no? Y de ahí pues recién surgirá lo que nosotros formalmente llamamos el Homo sapiens, pues no, nuestra especie, el hombre, ¿sí? Para eso, muchachos, pues pasó millones de años para que lleguemos a ese proceso, ¿no? Y profe, ¿qué exactamente pasó? ¿Cómo pues esta especie cambió tanto, ¿no? Recuerda que esos cambios se dan por factores internos, ¿no? Y también por factores externos, ¿sí? Entonces, en conclusión, mencionamos que la hominización, ¿ok? Es el proceso de evolución de un grupo de primates, ¿no? Para ser más preciso, muchachos, los famosos homínidos, ¿no? Y tenemos aquí en la parte inferior, pues, ¿no? El cuadro, ¿ok? De la especie, ¿no? Orden de los primates, familia homínidos, género Homo, especie, el famoso sapiens, ¿no? Ahora vamos a explicar acerca de las teorías de la evolución, ¿sí? Chicos, vamos a tener aquí a dos representantes que nos hablan acerca de las teorías de la evolución, ¿ok? Tendríamos primero al señor Jean-Baptiste de Monnet, ¿no? Un francés, que en realidad pues no se le abrevia diciéndole Lamarck, ¿no? Porque fue el conde de Lamarck, ¿sí?
y en la mayoría de preguntas, de textos, te va a venir con este nombre, Lamarck. Él va a escribir en su obra Filosofía Zoológica, nos da a entender una ley que llamamos la ley del uso y desuso, ¿no? ¿Y qué es esta ley del uso y desuso, muchachos, que forma parte del proceso de evolución? Dice que algunas especies, muchachos, incluidas el hombre, pues, ¿no? Dependiendo de cierta parte que utilicen de su organismo, ¿no? Y si lo utilizan comúnmente, ¿no? Esta parte, pues, suele a desarrollarse a diferencia de otras, ¿no? Profe, ¿cómo que suele a desarrollarse? A ver, más didáctico, ¿no? Chicos, te vas al gimnasio, ¿no? Y empiezas a hacer, pues, ejercicio una y otra vez. ¿Qué pasa con tus músculos? Se tonifican, ¿no? Crecen, ¿sí? Ahí está, pues, como esta ley del uso y desuso, pues, así es, se aplica, ¿no? Obviamente sin ningún tipo de inyección o esteroide, pues, ¿no? Nada de pichicata, ¿no? Todo natural, chicos, siempre, ¿sí? Muy bien, así es, ¿no? Entonces, muchachos, esta ley se aplica, ¿no? Y ojo, nos explica con un animal en específico, con la famosa jirafa. Sí, la mano menciona que el antepasado de la jirafa, pues no, el ancestro, mejor dicho, no tenía el cuello tan largo. Lo que pasa es que en la época que él vivió va a haber un cambio climático, ¿no? Y esto va a generar que ya no encuentre su alimento, pues, en arbustos, digamos, de baja estatura, ¿no? De baja altura. Va a tener que buscar, pues, en otras zonas, como se dice, estirar un poquito más el cuello, ¿no? Y esta acción de estirar el cuello una y otra vez va a hacer que cada vez este cuello se desarrolle, crezca, ¿no? Y por eso hoy en día, pues, la jirafa la vemos con un cuello muy largo, ¿no? Es lo que nos explica, repito, el famoso Lamarck en su obra Filosofía Zoológica, ¿no? Lo que yo utilizo bastante, pues, se desarrolla, se potencia, crece, mejora, y, profe, y la palabrita desuso, él también nos menciona lo siguiente, chicos, sin olvidar, ¿no? Si yo, ojo, no utilizo constantemente cierto elemento de nuestro cuerpo, se suele atrofiar, ¿no? Decir rápidamente, pues no, de manera coloquial, profe, se malogra, ya no sirve, ¿no? Así es, ¿no? Es lo que nos menciona, pues, el famoso Lamarck, y en cierta parte tiene razón, ¿no? Porque hay ciertos elementos que no utilizamos, pues, y suelen desgastarse. Incluso utilizamos el propio ejemplo, nuevamente el ejemplo del gimnasio, ¿no? Estás yendo al gimnasio buen tiempo, un año, 2 años, por motivos económicos, incluso ahora por la pandemia, pues dejas de ir. ¿Qué pasará con tu cuerpo si no haces ejercicio? Nuevamente, pues vuelve a ser un poquito más flácido, ¿no? De lo que era, ¿sí? Se empieza a desgastar, ¿no? Entonces, algo se aplica, ¿sí? No vuelvo a ser flacucho, me dice. Bueno, puede ser, ¿no? También ese caso, ¿sí? Esta ley del uso y desuso es muy interesante, chicos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ciertos órganos del cuerpo humano, ¿ya? Que no son tan necesarios hoy en día, ¿sí? Así es, profe, ¿cómo cuáles? El propio apéndice, ¿ok? Es un ejemplo de ellos, muchachos. El apéndice, pues, no es un órgano vital o no es parte vital de nuestro cuerpo, ¿no? Algunos incluso han pasado, pues, por este proceso llamado la apendicitis, la inflamación del apéndice, que si no lo tratas al tiempo, pues, se convertirá en peritonitis, ¿no? Ojos, te sacan tu apéndice y con él pues puedes seguir haciendo tu vida normal, pues, ¿no? Claro, obviamente la dieta ya no va a ser, la dieta que tenías comúnmente tiene que cambiar, ¿no? Pero en sí pues no es vital el órgano. Se dice que el apéndice, muchachos, en tiempos, ya a inicios del hombre, ¿no? Servía para la degradación de celulosa, ¿no? Profe, en cristiano, en palabras sencillas, degradación de celulosa, ¿no? Para que tú puedas consumir cualquier tipo de planta en realidad, ¿no? Porque el hombre no inició siendo carnívoro netamente, chicos, también se alimentaba de frutos, ¿no? De plantas, de cualquier clase de hierba, ¿no? Y antes de ser netamente carnívoro, pues el ancestro del hombre, pues era herbívoro, ¿sí? Y para eso tenía, pues, que soportar ciertos elementos de las plantas que hoy en día, pues, no lo aceptamos, ¿no? Lo rechazamos, ¿no? Para eso en sí era el uso pues del apéndice, ¿sí? Otro elemento también, otro órgano que, o mejor dicho, otra parte de nuestro cuerpo que ya no es netamente necesario, son las famosas muelas del juicio, ¿no?
que la verdad pues es un dolor tremendo. Estas muelas del juicio, muchachos, ¿no? Que la manera correcta de llamarlo pues es la tercera molar, ¿no? Servía antiguamente, ¿ya? Para consumir pues frutos muy duros, ¿no? Hoy en día pues no es necesario, ya que obviamente nosotros cocinamos prácticamente todos nuestros alimentos, ¿no? Es blando, entonces no necesitamos, digamos, de una tercera molar, ¿no? Por eso cuando sale en realidad esa tercera molar queda inútil, se llena de caries y simplemente a través de una extracción, ¿no? Se va a ir, ¿sí? Chicos, tanto el apéndice y tanto la famosa tercera molar forman parte de los órganos vestigiales. Son órganos que no son necesarios, ¿no? Antes lo eran, pero por la falta del uso, ¿no? Y aquí es donde entramos nuevamente con la idea de la mar, se han atrofiado, ¿no? Y si los perdemos, pues bueno, no es tan importante, repito, que digamos, ¿sí? Entonces, en conclusión, muchachos, hay que utilizar, ¿ok? Nuestro cerebro, nuestra mente, o si no, pues se va a atrofiar, ¿no? Esta es la idea que nos deja la mar, ¿no? Muy bien. Chicos, la mar también nos dice algo adicional, la herencia de caracteres, ¿no? O sea, todo lo que todas las características físicas que tú vas a tener, probablemente, ojo, probablemente tu hijo también lo va a tener, o tu descendencia, ¿no? Y eso también se aplica con el hecho de las jirafas, ¿sí? Bueno, continuemos hablando, pues, de una teoría más de la evolución. Hay muchas en realidad, solamente, pues, son dos las básicas, muchachos. Luego aparece el máximo exponente de las teorías de la evolución, el señor Charles Darwin, ¿no? Con la famosa obra El origen de las especies, ¿sí? Chicos, recuerda, Charles Darwin, El origen de las especies. Esta pregunta también es muy usual, ¿ok? En el tema, pues, de cultura general, en la parte de cultura general o en los temas de historia, ¿sí? Ya que incluso en algunos libros o textos le consideran el padre de la evolución, es el que más habla, nos detalla acerca de del proceso evolutivo, no solamente del hombre, sino de muchas especies, ¿sí? Él nos va a hablar, muchachos, en su obra, repito, El origen de las especies, acerca de la famosa selección natural, ¿no? Que en resumen nos va a decir, chicos, solo los más aptos sobreviven. Ojo, no necesariamente el más inteligente, no necesariamente el más fuerte, el más apto que tiene que tiene que reunir estas características en sí, entre fuerza, inteligencia, habilidad, destreza, ¿no? Para eso, muchachos, pues él nos da a explicar, pues en su libro, por ejemplo, en su obra, ¿ok? Que hay una especie, pues, de competencia, ¿no? Entre todos los seres vivos, ¿sí? Que solamente algunos la ganan. ¿Y cómo la ganan? Chicos, sobreviviendo, pues, ¿no? A los avatares de la vida, ¿sí? Recuerda que la Tierra pasa por diferentes cambios y no todas las especies pues han sobrevivido. Según Darwin, solamente sobreviven las que se han adaptado juntamente con la naturaleza. Ahí está pues el término de selección natural, ¿no? Recuerden, muchachos, que esto pues se aplica hasta hoy en día, ¿no? ¿En serio, profe? Así es. Muchos de tus comportamientos, muchachos, están en base a la naturaleza, ¿no? A pesar que tú no deseas, pues lo tienes que hacer, porque si no, desapareces como especie, ¿no? Así, profe, por ejemplo, muchachos, el cambio de estación, ¿ok? En el tiempo, pues, de verano, obviamente, la gente, pues, utiliza prendas de vestir holgadas, ¿no? Utiliza short, utiliza, pues, polos manga corta, ¿no? Para estar, obviamente, sumamente cómodo por el intenso calor, ¿sí? Pero esto cambiará en la época de invierno, ¿no? Ya, obviamente, por el descenso de la temperatura, ¿no? Optaremos por otras prendas de vestir. Pero, ¿qué pasa con la persona que dice, pues no, bueno, a mí me gusta siempre andar con short, andar con polo, ¿no? Le contradigo a la naturaleza, no quiero, ¿no? ¿Qué llegará hacia ellos? Probablemente, muchachos, pues un resfriado, ¿no? Que se puede complicar, puede ser una neumonía, puede ser, pues, no, bronquitis, tantas cosas, ¿no? Relacionadas con el sistema respiratorio. Y en caso muy grave, pues fallecerá, ¿no? Si se complica la enfermedad. ¿Te das cuenta?
Todo pues por contradecir a la naturaleza, ¿sí? Entonces, como te repito, vemos esta idea de selección natural que todavía se sigue aplicando, ¿no? Y para que quede pues grabado el ejemplo, chicos, con el propio tema pues del COVID-19 también se aplica, ¿no? ¿Qué pasa si yo pues decido salir, decido meterme pues mi fiesta COVID, ¿no? Tantas noticias que se ven, pues lo más seguro es que me contagie, ¿no? Y pueda también contagiar tal vez a mis familiares, y esto puede llevar a la muerte directamente, ¿no? No he tomado las medidas necesarias, no estoy cambiando, ¿no? Entonces, pues voy a desaparecer, ¿no? Como especie, ¿sí? Por eso hoy en día, pues este tema de la pandemia, muchachos, nos demanda a cambiar, ¿no? Como especie, si queremos sobrevivir, ¿no? Es la enseñanza, pues, que nos deja Darwin, ¿no? Que, repito, se puede aplicar con el tema, pues, de la pandemia que estamos viviendo hoy todos, ¿no? Recuerda, solo los más altos sobreviven, ¿no? Muy bien. Profe, esa imagen me suena, bueno, me llama la atención, ¿no? Vemos ahí 4 tipos de aves, ¿no? Y la diferencia, pues, es el pico que tiene. Chicos, Charles Darwin nos menciona, ¿ok? Que las especies, ¿ok? Para poder sobrevivir, se han adaptado, pues, como repito, al medio, a la naturaleza, y han desarrollado ciertas características, ¿no? Por ejemplo, estas 4 aves, muchachos, tienen un mismo ancestro, ¿ok? Pero ¿por qué tienen el pico distinto? Porque dependiendo de la zona donde ellos pues se han desarrollado y la alimentación que han tenido, cierta característica de su cuerpo se ha desarrollado más, ¿no? Por ejemplo, y la ave número 1, chicos, ¿ok? Consume pues frutos muy duros, ¿no? Por eso pues el pico, ¿ok? Es más extenso, más fornido, más macizo. Mientras pues que la última ave, la ave número 4, pues se alimenta de insectos, ¿no? Y la número 3 también, y no necesita pues de tener un pico tan grueso, ¿no? O tan grande, ¿sí? Muy bien, continuamos. Y tenemos una pequeña imagen, muchachos, y de cómo pues aparece esto de los primates, pues, ¿no? Recuerda, ¿sí? De ahí pues surgirían los homínidos, ¿no? Y de los homínidos pues tenemos el género Homo y aparecemos nosotros, ¿no? Chicos, ojo, los primates son un tipo de mamífero, ¿no? Y creo que pues todos sabemos el concepto de mamíferos, ¿sí? Y se dice también que el primate, muchachos, era un tipo de roedor, pues, ¿no? En realidad, entonces, muchachos, entonces, profe, entonces nosotros descendemos de un roedor o de una especie de rata, algo así. Bueno, no de rata, sino de roedor en sí. Eso sí, sí sería lo correcto, ¿no? Ese es el ancestro, digamos, en común que tienen, pues, en realidad, todos los homínidos y todos los primates, ¿no? Muy bien. Pero vamos a centrarnos, muchachos, en el género Homo, ¿no? Que es propio, pues, de nuestra especie. Y vamos a tener 4 de ellos, ¿no? El famoso Homo habilis, luego pasará a ser el Homo erectus, luego el Homo neandertalense, o el hombre de neandertal, también le puedes decir, y el famoso Homo sapiens, ¿no? Profe, yo he visto, pues, o tengo un libro en la mano que me menciona como especie Homo sapiens sapiens, ¿no? Faltaría un sapiens. En realidad, muchachos, según la actual comunidad científica, menciona que ya no es necesario colocarle un sapiens más, ¿no? Por eso, pues, al primer Homo sapiens se le conoce mejor como el Homo neandertalense, ¿no? Entonces, este sería, pues, la información actual que se tiene acerca del proceso evolutivo del género Homo, ¿no? Iniciamos como el habilis, aparece el Homo erectus, continúa el Homo neandertalense y finalmente el Homo sapiens, ¿no? El que tú llamas Homo sapiens sapiens. Muy bien. ¿Cuál va a ser, digamos, el punto más importante del cambio entre el Homo habilis y el Homo sapiens, muchachos? ¿Sí? Va a ser en realidad el incremento de la masa encefálica, ¿no? El incremento del cerebro o el incremento de la capacidad craneana, pues, ¿no? Esto va a ser lo clave para el proceso evolutivo. Y ojo, se ha probado científicamente que todo esto se dio
gracias a la ingesta, o mejor dicho, al consumo de la carne, ¿no? Si el hombre pues no había cambiado su dieta, pues lo más seguro es que el proceso evolutivo se hubiera demorado más tiempo, ¿no? O quién sabe, tal vez no se hubiera dado, ¿no? Entonces, un punto para la carne por esto, ¿sí? Muy bien. Aquí tenemos algunas características, muchachos, de cada hombre, ¿no? A ver, hay alumnos que están, a ver, permítame. Eh, no hay alumnos en la sala de espera, chicos. Estoy aceptando, ojo, a cada uno de ellos. Ni bien ingresas a la sala, ¿ok? Estoy aceptando a todos los alumnos que aparecen. Sí, bueno, me acaban de escribir que hay algunos afuera, no estoy viendo en la sala de espera, ¿sí? Si es uno de tus compañeros, comunícale que vuelva a ingresar para aceptarlo nuevamente, ¿sí? A veces el Zoom o el Internet que tenemos nos puede jugar una mala pasada, como te repito. Muy bien, continuamos. Tenemos el Homo habilis, chicos. El Homo habilis, recuerda, pues sería el inicio, ¿ya? O la aparición del hombre como tal, ¿no? Y la característica esencial, chicos, es que desarrolla el famoso pulgar oponible, ¿no? Y lo vamos a mostrar aquí en la siguiente imagen, ¿ok? El famoso pulgar oponible, ¿ok? Que pues hoy en día, pues, lo podemos ver fácilmente en el tiempo, pues, del Homo habilis era de esta manera, ¿ok? Antes, pues, lo que tú llamas mano, ¿ok? Lo teníamos de esta manera, pues, ¿no? Y esto permitía, el pulgar oponible, muchachos, tener una mayor fuerza de presión, ¿no? En los objetos que vamos a sujetar, ¿sí? Y esto va a cambiar, se puede decir, a la especie porque nos permite la fabricación de herramientas, puntas, ¿no? De diferentes proyectiles, ¿ok? De cuchillos, de lanzas, todo gracias al famoso pulgar, ¿no? Y esto se debe al famoso Homo habilis, ¿no? Entonces, el Homo habilis, chicos, es el primero, ojo, pregunta muy común, en desarrollar el famoso pulgar oponible, ¿no? El primero, pues, en utilizar las herramientas de piedra, ¿sí? O en desarrollar, en fabricar, ¿no? Vivía en cuevas, ¿ok? También se dice que era el primer carroñero, ¿no? Así es, chicos. Ojo, recuerda que durante los años hemos perdido ciertas características y todo ahí lo explicamos con la famosa ley de Lamarck, repetimos, ¿no? La ley del uso y desuso, ¿no? Lo que no utilizamos, pues desaparece, se atrofia, ¿sí? No hay que olvidar ello. Muy bien. Al Homo habilis también se le dice que fue el primer carroñero, chicos. Y aquí llamamos carroñero, ¿no? Consumía, pues, animales descompuestos, ¿no? ¿Qué más? La principal actividad, recuerda, de este Homo habilis va a ser la cacería, ¿sí? Luego también tenemos al Homo erectus, ¿no? Este Homo erectus, muchachos, va a destacar pues porque su columna vertebral va a ser más erguida, más erecta, ¿no? Y esto le va a permitir, ¿ok? Que haya una mayor oxigenación al cerebro y una mayor capacidad craneana, ¿sí? Entonces, si tiene una mayor capacidad craneana, ¿no? Va a poder desarrollar mejores herramientas, va a pensar mejor las cosas, ¿no? Y fabrica, pues, hachas de mano, ¿no? Hechas de piedra, ojo, ¿no? ¿Qué más? Se dice que el Homo erectus, muchachos, es el primero, ¿ok? El primer, la primera especie, ¿no? Del género Homo, ¿ok? En utilizar, ¿qué cosa? Pues el fuego, ¿no? O en aprender a elaborar fuego. ¿Sí? Y aquí tenemos acá el proceso, pues, ¿no? De la erección en el hombre con respecto a su columna vertebral. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Del Homo erectus, chicos. Es el primero en salir en África, ¿no? Recuerda que África es la cuna de la humanidad, ¿no? Y ahí empieza, pues, los viajes, ¿sí? Del hombre, ¿no? Profe, ¿y por qué el hombre decide salir de África? ¿Qué lo motiva? Recuerda su alimento, muchachos. El alimento, pues, y los animales no se encuentran en una sola zona. Además, los cambios climáticos que pasa la Tierra van a hacer, pues, que el hombre tenga que viajar sí o sí, ¿no? Y eso lo vamos a explicar en los siguientes periodos. Ojo. ¿Qué más? Tenemos al Homo neandertalense, muchachos. Este Homo neandertalense, chicos,
dice que va a ser el primer hombre en tener un lenguaje articulado, ¿no? O sea, las primeras palabras, ¿no? Todo relacionado con los sonidos de los animales, ¿no? O también sonidos onomatopéyicos, podemos decirlo. ¿Qué más? Aquí vemos ya herramientas como las lanzas y antorchas, y lo que más destaca es el primero recuerda en enterrar a sus muertos, ¿no? Los primeros ritos funerarios lo tenemos con el Homo neandertalense, ¿ok? Y si tú entierras a tu muerto, chicos, es porque lo más seguro es que creas que esta persona pues va a volver a la vida o algo pasa para que cuides o preserve el cuerpo. Por eso también se dice que el Homo neandertalense aquí también se va a encontrar las primeras creencias mágico-religiosas, ¿no? Muy bien. Y finalmente tenemos al Homo sapiens, ¿no? Donde ya vemos herramientas más especializadas para la caza, como las flechas y los arcos, ¿no? El Homo sapiens, chicos, es el que llegaría ya al continente de Oceanía y a nuestro continente, el continente americano, y es el encargado de realizar también las famosas pinturas rupestres, ¿no? Que corresponde, pues, al arte rupestre. ¿Sí? Muy bien. Profe, yo he escuchado del Homo habilis, del Homo erectus, del Homo neanderthalense y del Homo sapiens, pero también he escuchado de lo famoso Australopithecus, ¿sí? Recordad, muchachos, que el Australopithecus, pues, es un ancestro, en realidad, es antes de Homo habilis, ¿no? Y no se le considera en sí dentro, pues, de la especie humana, ¿no? Sino como un antecesor, un precedente, ¿sí? La característica que destaca, pues, en el Australopithecus, chicos, es que será una de las primeras especies, pues, ¿no? Con la característica del bipedismo, ¿no? Poder, pues, sujetarse, ¿ok? Con dos de sus extremidades, ¿no? A diferencia, pues, de otros primates que en sí, pues, necesitaban de más extremidades. Muy bien. Continuamos. Muy bien. Ahora, muchachos, ya que hemos explicado acerca, pues, de la aparición del hombre, ahora vamos con la parte de la prehistoria. ¿Sí, chicos? Recuerda, el padre de la prehistoria, ¿no? También una información, ¿no? Para el temita de cultura general y el temita de historia, pues, ¿no? Es que el padre de la prehistoria es el señor Jacques Boucher de Perse, ¿no? Un francés, ¿sí? Este señor, y a partir de sus estudios, se nos va a mostrar lo siguiente, que la famosa prehistoria lo podemos dividir, muchachos, en dos grupos. La famosa edad de piedra, que tenemos aquí en la parte inferior, y la edad de los metales, ¿no? Llamarlo prehistoria porque aquí está todavía, pues, el proceso de evolución del cambio del hombre, pues, ¿no? Y aquí, a partir de la edad de los metales para adelante, ¿no? O algunos incluso mencionan en el intermedio de la edad de los metales, el hombre ya se ha desarrollado completamente, ¿no? Y ya podemos hablar de historia propiamente dicha, ¿sí? Muy bien. En la edad de piedra, chicos, vamos a encontrar también tres grupos, o se divide en tres partes. El famoso paleolítico, el famoso mesolítico y el neolítico, ¿no? El que dura mayor cantidad de tiempo, pues es el paleolítico. Y aquí se da prácticamente todo, casi todo el proceso de evolución del hombre, ¿no? El paleolítico, por eso, a su vez, muchachos, muy bien, se divide, pues, en inferior, medio y superior. Así es, profe, ¿no? Incluso aquí me están escribiendo, el proceso de sedentarismo también forma parte del proceso de evolución, ¿no? Antes, pues, buscábamos nuestros alimentos de un lugar a otro, ¿no? Con la sedentarización, pues, nos damos cuenta que no es necesario, ¿ok? Viajar tanto, sino nosotros podemos realizar nuestro propio alimento, ¿no? Y aparecen unas actividades que hablaremos en la parte del neolítico, ¿no? En la edad de los metales, muchachos, que encontraremos la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro, ¿no? Muy bien. Vamos ahora a hablar, chicos, de cada una de las edades de la prehistoria, no te olvides. Empezamos entonces con la más extensa, con el paleolítico, ¿no? Aquí, chicos, en el famoso paleolítico, recuerda, inicia con el famoso Pleistoceno. Profe, ¿qué es el Pleistoceno? Recordamos, muchachos, de que el hombre aparece en la era cuaternaria, ¿no? Y la cuaternaria se divide a su vez en dos grupitos. Primero el Pleistoceno y luego el Holoceno, que estamos actualmente.
En este Pleistoceno, muchachos, lo que te debes acordar es que la temperatura desciende, ¿ok? Aquí aparece, muchachos, lo que tú llamas la famosa era del hielo, ¿no? Las glaciaciones, ¿sí? Muy bien. Así es, ¿no? Las famosas glaciaciones, la era del hielo, ¿sí? ¿Qué más? Chicos, para entender o rápidamente sacar el concepto, te acuerdas de lo siguiente, y el prefijo o la palabrita palio no significa antiguo, y la palabra lítico pues da alusión a la piedra, ¿no? Y ahí tenemos piedra antigua, ¿no? Las primeras herramientas de piedra fueron hechas o fabricadas en el famoso paleolítico. Aquí el hombre, muchachos, recuerda, va a tener que enfrentarse pues con los animales para conseguir su alimento, para cazarlos, ¿no? Pero ojo, para tú enfrentarte pues, ¿no? A un mamut, ¿no? A un tigre, ¿no? Dientes de sable, pues si vas a pelear uno contra uno, ¿no? Pues vas a perder, ¿no? Por eso el hombre se agrupaba, ¿sí? Y había dos tipos de, ok, de grupos, en realidad. ¿Sí? ¿No? Como dicen coloquialmente, profe, parado sin polo, ¿no? Ahí sí no existía el parado sin polo, sí era manchita, ¿no? O grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el animal que tenía colmillos, ¿no? Garras, ¿sí? Una mayor, pues, musculatura, ¿ok? ¿Y tú qué tenías? Arañazos, ¿no? Lo ibas a morder, poco o nada le ibas a hacer, ¿no? Por eso sí necesitabas ir en mancha, ¿no? O en grupo. Chicos, el primer grupo lo vamos a llamar las famosas hordas, ¿ok? Son grupos, pues, en este caso, de hombres que se van a dedicar, muchachos, más que todo a ser carroñeros, ¿no? Más que matar más que cazar a los animales, pues ellos ya, los animales que ya estaban descompuestos, ¿no? O ya lo tenían ahí muerto, pues lo guardaban, ¿no? Y empezaba la ingesta, a consumirlos, ¿no? Se aprovechaba, mejor dicho, del animal que ya estaba muerto. Mientras que las bandas no, las bandas pues sí, eran netamente cazadores, ¿no? Ellos sí peleaban pues con los tigres, dientes de sable, con el mamut, ¿no? Con el famoso también megaterio, ¿no? El esmilodonte, recuerda que el esmilodonte es el nombre científico del tigre dientes de sable, y el megaterio es el famoso perezoso gigante, ¿no? Que se dice que era el animal más grande en la parte de América del Sur, ¿no? Ojo, acá en la parte del Perú, que corresponde a América del Sur, muchachos, en la época pues prehistórica, se corrobora que no hubo presencia de mamuts, lanudos, como sí hubo en la parte de América del Norte, ¿no? ¿Cuál fue el animal más grande que pudo haberse presentado, chicos? El animal terrestre, ojo, muy bien, en la parte de América del Sur, el megaterio, no Profesic, así es, ¿no? El perezoso gigante, ¿ok? Este megaterio podía medir de 2 metros, exagerando, pues, ¿no? Tal vez a los 2 metros y medio hasta 3 metros, podemos decir, ¿no? Ese era el animal más grande, ¿sí? Muy bien. Muchachos, en el Paleolítico existe un tipo de economía depredatoria, ¿no? Depredar, acabar, destruir, pues, ¿no? No le vas a dar nada bueno a la naturaleza, al contrario, te vas a servir de ella, ¿no? Por eso, en algunos textos, pues, le colocan también economía depredatoria o parasitaria, ¿no? Porque el hombre, pues, es un parásito de la naturaleza, solamente, pues, se aprovecha de ella, ¿no? Actividades económicas como cuáles, chicos, como la caza, ¿no? Pues solamente te dedicas a quitarle, repito, animales a la naturaleza, ¿no? Ahí está la actividad depredatoria. La pesca, ¿no? Que prácticamente, pues, la caza, pues, de animales marinos, en este caso, ¿sí? ¿Qué más? La recolección, ¿no? De frutos, ¿no? Entonces, recordar, muchachos, estas tres actividades conforman pues lo que nosotros llamamos como economía depredatoria, ¿no? ¿Dónde encontramos esto? En el famoso paleolítico, ¿sí? Chicos, si el animal va de un lugar a otro, ¿no? O también pues en ciertas zonas ya no encontramos muchos peces, ¿sí? O ya no encontramos pues muchos frutos, tenemos que viajar, tenemos que trasladarnos, por eso en esta parte del periodo paleolítico, recuerda, el hombre pues es nómade, ¿no? Va de un lugar a otro, ¿sí? Muy bien. Continuamos. Ahora vamos a hablar, muchachos,
¿ok? De las siguientes partes del periodo paleolítico, ¿no? Los dividimos en tres, el inferior, el medio y el superior, y aquí podemos introducir la idea, pues, de las especies que hemos mencionado, del género Homo, ¿no? Hablando del Homo habilis, este aparece en el Paleolítico inferior, ¿no? Al igual que el Homo erectus, también se cuenta en el Paleolítico inferior. Luego, en el Paleolítico medio ya aparece el Homo neandertalense, ¿no? Incluso, muchachos, pues, a este periodo también le llaman la era del oso, ¿no? Recuerda que aquí aparecen pues ya las creencias mágico-religiosas y uno de los animales que adoraban como una especie pues de deidad, de tótem, pues es el oso por la fuerza que muestra, ¿no? Y aquí, chicos, aparece una costumbre, la verdad, pues hoy en día obviamente cuestionada. En esa época, pues no, al contrario, estaba de moda el famoso canibalismo habitual. Profe, ¿qué es el canibalismo habitual? O sea, si tú vivías en la época del Paleolítico Medio, ¿no? Y pertenecías pues al Homo neanderthalense, a esa especie, ¿ok? Ya cuando tengas una avanzada edad, pues, ¿no? Se van a juntar por ahí tus sobrinos, tus nietos, ¿no? La familia dirán, bueno, el abuelo va a morir, ya saben lo que tenemos que hacer, y empezarán, pues, ni bien fallezcas, ¿ok? Consumirán todas las partes de tu cuerpo, ¿no? A eso llamamos el canibalismo ritual. La familia se juntaba para consumir, ¿ok? El cuerpo del ancestro, ¿no? Profe, ¿y por qué decían eso? Que no había comida, pues no habían animales o frutos, muchachos. La creencia de ellos es que pues el poder, el conocimiento, la fuerza del ancestro, pues se transmite de esta manera, ¿no? En otras palabras, pues si me como el cerebro, me como los músculos, ¿no? Del ancestro, lo más seguro es que yo lo tenga, ¿no? Esa era la creencia de, de aquella especie, ¿no? En esta época del Paleolítico Medio, ¿sí? ¿Qué más? Luego tenemos al Paleolítico Superior, ¿no? Y aquí aparece, ¿ok? El Homo sapiens, muchachos, que también una variante del Homo sapiens, pues es el hombre de Cromañón, que se encuentra en Francia, ojo, ¿sí? Esta era, chicos, ¿ok? O esta etapa del Paleolítico Superior, también lo podemos llamar la era del reino, ¿no? Va a ser uno de los animales que más cazaban, ¿sí? El reino. Y los huesos, ¿ok? Del reno muchas veces van a ser utilizados, muchachos, para hacer, pues, las diferentes herramientas, ¿no? Y esto también mejora la actividad de la cacería, ¿sí? Muy bien. Una cosa que no debemos olvidarnos en el Paleolítico Superior, chicos, es que aparece el arte rupestre, ¿ok? Y se divide en dos, el arte parietal y el arte mobiliar, ¿no? Y cuando se refiere a arte parietal, muchachos, nos habla pues acerca de los dibujos que se van a realizar en las paredes de las cuevas, ¿no? De ahí pues puede sacar el nombrecito de parietal. Y el arte mobiliar, muchachos, pues va a ser algunas muestras que lo vas a poder llevar de un lugar a otro, pues no, móvil, ¿no? Y puedes asociar la palabra, ¿no? Aquí vamos a ver más que todo esculturas hechas de piedra, ¿no? En el arte mobiliario, ¿sí? Muy bien. Un claro ejemplo, chicos, del arte mobiliar, pues son las famosas Venus paleolíticas, ¿no? Figuras hechas de piedra que dan alusión al culto a la fertilidad, que ya vamos a ver también. Los bastones de mando, ¿sí? También, ¿no? En el caso del arte parietal, las pinturas rupestres en la cueva de Altamira, ¿ok? Aquí tenemos algunas imágenes, ¿no? Pues, ¿no? De lo que fue el uso del fuego, ¿no? Recuerda por el Homo erectus, ¿no? El canibalismo ritual que encontramos en el Paleolítico Medio con el Homo neandertalense, ¿no? Las pinturas rupestres y, ¿ok? Las Venus paleolíticas, la que te dije hace un momento, pues, ¿no? Que aparece en el Paleolítico Superior, ¿ok? No olvidar porque siempre, cada vez que se habla del tema de la prehistoria y hablan del Paleolítico, comúnmente preguntan esto, ¿no? ¿En qué etapa aparecen las pinturas rupestres? ¿Y con quién, no? ¿En qué etapa aparecen las Venus paleolíticas? ¿Y con quién? ¿Cuál debe ser tu respuesta? ¿Ok? Y en el Paleolítico Superior, ¿no? Y con el Homo sapiens, ¿no? Profe, ¿por qué
pintaban, ¿no? Dibujaban o graficaban, pues, ¿no? Los animales. Obviamente está relacionado con la actividad de cacería, ¿no? Pero se dice, según los estudios, que el objetivo de esta escena, de esta pintura rupestre, tenía un objetivo, pues más que todo religioso, ¿no? Era una idea, pues, ¿no? De pedirle a las deidades en la naturaleza, pues, ¿no? Que se quería en ese tiempo, una bendición para la cacería, ¿no? Eso era en realidad, pues, eso era, perdón, el objetivo para la realización de las pinturas rupestres, ¿no? Entonces tenía un fin mágico religioso, ¿sí? Muy bien. Y las Venus paleolíticas, profe, una figura pues femenina, obviamente, ¿no? Con los dotes bien exagerados, era acerca del culto a la fertilidad, ¿sí? Recuerda pues de que, ojo, la idea de la fertilidad o de la reproducción en esta época, ¿ok? Va a ser vital, bueno, hasta ahora lo es, ¿ok? Pero recuerda que en esta etapa, mientras más hijos tengas, mientras más personas, más gente para la actividad de la cacería, más gente para la actividad de la recolección o de otra actividad que desarrolles. Entonces, tener la bendición de 3, 4 hijos, ¿no? Era muy importante, ¿no? Y de ahí, pues, ellos creían, realizando, pues, estas pequeñas esculturillas, van a dar, pues, como una especie de bendición, ¿no? Para que puedan venir mejores hijos, pues, ¿no? Muy bien, así es. ¿Sí? Continuamos. Luego tenemos al Mesolítico, chicos. En el Mesolítico, ¿ok? Es el periodo de transición, en realidad, entre el Paleolítico y Neolítico, ¿no? Si queremos tener un concepto súper rápido y sencillo, pues no, meso medio, lítico, piedra, ¿no? Piedra medio, ¿sí? El periodo de transición, muchachos, aquí se va a dar entre el Pleistoceno al Holoceno. Profe, usted me habló que el Pleistoceno es la famosa era del hielo, ¿no? Baja temperatura, así es. Aquí, muchachos, las cosas empiezan a calentarse, sube la temperatura, ¿no? Como dice la canción de Maluma, ¿no? Sube la temperatura, ¿no? Chicos, esto va a generar lo siguiente, pues, ¿no? Que muchas especies desaparezcan, no se adaptan. ¿Por qué? Porque antes por el frío desarrollaron mucho pelaje, ¿ok? Y ahora pues que la temperatura ha cambiado, este pelaje ya no les sirve. Algunas especies pues poco a poco se van a desprender de este pelaje, hay otras que no se adaptan pues y desaparecen. El hombre también va a tener que cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre pues antes se dedicaba bueno, el hombre se dedicaba antes a la cacería, a la pesca y la recolección, pero se da cuenta que muchos animales han desaparecido, la famosa megafauna, ¿no? Los animales que habitaban en el Pleistoceno, ya no los ve tanto, ¿sí? Entonces el hombre dice, bueno, voy a tener que cambiar de actividad, ¿no? Y empieza, ¿ok? Muchachos, la famosa horticultura, ¿no? Empiezan a descubrir cómo cosechar, ¿sí? Así es, excelente, ¿no? Comienzan las primeras cosechas, ¿ok? Que en realidad se llama, la palabra correcta es horticultura, empezando con H, muchachos, horticultura. Agrupar a los animales, ¿ok? En una pequeña área para que rápidamente se reproduzcan, ¿no? Y también pues pueda matarlos, ¿no? Y comérmelos, ¿no? Entonces a eso le llamaban también el pastoreo, ¿no? Estas actividades aparecen en el Mesolítico, ¿sí? Y el hombre ya no tiene la necesidad, muchachos, de ir pues de un lugar a otro, ¿no? Poco a poco se va sedentarizando, ¿no? Por eso en esta parte le colocamos seminómade, ¿no? ¿Ok? Ya no va de un lugar a otro tanto como la época del Paleolítico, ¿sí? Y aquí aparece algo, muchachos, que bueno, las mujeres obviamente van a estar orgullosas, el matriarcado, ¿no? El matriarcado que significa pues que la mujer va a dominar, va a mandar, ¿no? Profe, eso todavía existe. En mi casa, pues, mi mamá la agarra a hoyazos, a sartenazos a mi papá, ¿no? Bueno, hay diferentes formas de matriarcado, chicos. En esta época, pues, el matriarcado se daba de la siguiente manera, ¿sí? Lo que pasa es que al ver pocos animales, ¿no? Ya el hombre no realiza tanto la caza. La mujer, la actividad que ella realizaba, ¿ok? Era la recolección, ¿no? Ojo con eso, ¿sí? La división del trabajo en esta época se daba de la siguiente manera, ¿sí? El hombre para la cacería, ¿no? Se supone que el hombre tenía
¿no? Una mayor fuerza, y las mujeres, pues, y los niños y los ancianos para la recolección, ¿ok?, de frutos, ¿sí? Pero el hombre se quedó sin chamba, pues, muchachos, porque el cambio climático desapareció, la megafauna. Y cuando él regresaba, pues, ¿no?, su pareja le decía, oye, ¿y los animales? ¿Qué vamos a comer hoy? No hay nada, ¿no? Pero yo he recolectado, yo tengo alimento, ¿no? Y el alimento en ese momento, pues, va a ser vital, ¿no? ¿Quién tenía el alimento? ¿Quién lo recogía? ¿El varón o la mujer? La mujer. Entonces, la mujer aquí va a tener el poder, ya que ella es la única, ¿ok?, que va a tener los alimentos a la mano, ¿no? Entonces, en ella está la facultad de decisión del grupo, en esta parte del Mesolítico, ¿no? Muy bien. Listo, chicos. A ver, ya vamos terminando. Recuerda que al finalizar vamos a tener algunas preguntitas, ¿ya? Un segundito, a ver. Muy bien. Y finalmente llegaríamos, chicos, al Neolítico, ¿ok? Muy bien. El Neolítico, muchachos, pues que un concepto rápido, neo, nuevo, lítico, piedra, ¿no? Le llaman el periodo de la piedra nueva o piedra pulida, porque aquí van a mejorar, pues, las herramientas hechas de este material, ¿no? Ojo, muchachos, aquí surgen los famosos clanes, que son grupos de familias, ¿no? ¿Qué más? La economía pues cambia. De ser depredatoria ahora aparece la economía productora, ¿no? Como la agricultura y la ganadería, ¿sí? El hombre se da cuenta pues que ya no va a encontrar tantos animales, ¿no? Así que pues mejor me dedico a cultivar, ¿no? ¿Qué más? A agruparlos y que ellos, los pocos animales que quedan, pues se reproduzcan, ¿no? La actividad de la ganadería, que es la crianza de animales, ¿sí? Y así es como el hombre sobrevive como especie, ¿no? Este acto, muchachos, de la agricultura y la ganadería va a ser trascendental, ¿no? Por eso se considera el periodo neolítico, llamarlo incluso la palabrita revolución neolítica. Va a haber un cambio total en el comportamiento del hombre. De lo que se dedicaba a la caza, a la pesca, a la recolección, ahora va a ser agricultor y ganadero, ¿no? Oye, pero tener tu cultivo necesariamente implica que lo estés vigilando, ¿no? Algo le puede pasar, un animal también se lo puede comer, pues no, pasa alguien y desaparece el cultivo. Tienes que tener una mayor vigilancia. Entonces, de lo que ibas a un lugar a otro, ¿no? Poco a poco te vas quedando hasta que ya tienes una vivienda fija. Aparece el famoso sedentarismo, ¿no? Y también, pues, la crianza de animales también, pues, te evoca eso, ¿no? Muy bien. Entonces, allá, profe, en épocas pasadas, en el Paleolítico, era nomadismo y acá en el Neolítico es sedentarismo, ¿no? Y en el Mesolítico era mitad, ¿no? Semi-nomadismo, ¿no? Poco a poco se estaba quedando, pero ya en el Neolítico, ahí sí se queda completamente, es correcta, pues, ¿no? Esa deducción, ¿sí? ¿Qué más? Aparecen las clases sociales, ¿no? Quienes son los dominados y los dominantes, ¿no? Surgieron las tribus, ¿ok? Que son grupos de clanes. Sí, vamos a ver tres tipos de construcciones, muchachos, ¿no? El famoso menhir, ¿ok? Que es una sola roca en realidad, ¿no? Eh, Luego tenemos a los famosos dolmen o los dolmenes, ¿no? Que son dos rocas y encima pues una roca de manera pues horizontal, ¿sí? Una especie de mesa. Y finalmente los cronlets, que es un conjunto pues de menhires y dólmenes, ¿no? Que están agrupados en forma circular, como podemos ver aquí en la imagen, chicos. Sí, ojo. Esto también se pregunta bastante en el tema, ojo, de prehistoria, ¿sí? Que es un menhir, recuerdo, una sola roca. Los dolmenes, pues, ¿no? Dos rocas y encima, pues, una de manera horizontal, una especie de mesa, ¿no? Y los cronlets, que es un conjunto de menhir y dolmenes, ¿no? ¿Y para qué se hacía esto, chicos? En realidad, eh, según, pues, los actuales estudios, muchachos, muy bien, ahí están los palafitos, ¿ok? Correcto, ojo, los palafitos, muchachos, son viviendas, en realidad, las primeras viviendas, ¿sí? Eh, el menhir, los dólmenes y los cronlets, muchachos, tenían un objetivo, como te digo, pues más que todo religioso, ¿no? Relacionado con la astronomía también. El más popular, pues, es el centro de Stonehenge, ¿ok? Y es la imagen que tenemos aquí en realidad, ¿no?
Muy bien, chicos. A ver, un segundito. Luego tendríamos la famosa edad de los metales, ¿ok? Ya para acabar, la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro, ¿sí? La edad del cobre, pues el metal más utilizado va a ser el cobre, ¿no? Valga la redundancia, pero no se deja de utilizar la piedra, muchachos, ¿sí? Ojo, por eso a esta edad le llaman el cuprolítico, porque utilizan cobre, es el prefijo de cobre es cupro, ojo, y utilizan la piedra, ¿no? Por eso cuprolítico. También le llaman calcolítico, que significa lo mismo, y eneolítico. Luego la edad de bronce, muchachos, recuerda, el bronce es es una aleación, una mezcla de metales. ¿Qué metales? El cobre y el estaño, ¿no? Aquí van a surgir las primeras culturas, como Mesopotamia, como Egipto, que vamos a hablar ya en la próxima clase, ¿sí? Y finalmente la edad del hierro, ¿no? El mayor uso de este metal y por qué. Porque muchachos, el hierro pues era un metal en el cual se podían fabricar mejores herramientas. Y aquí en esta etapa ya la población había crecido y empezaban pues las luchas por el territorio, ¿no? Y por el alimento, ¿sí? Y mayoritariamente la gente pues se vuelve muy hostil, ¿sí? Y comienza en grandes rasgos pues las actividades bélicas, ¿no? Las guerras, ¿sí? Muy bien. ¿Quiénes son los primeros en utilizar el hierro, muchachos? Se le atribuye al pueblo de los hititas. Ojo. Esta edad del hierro también lo podemos dividir en dos partes. La época de Hallstatt, que se da más que todo en Austria, y la época de la Atene, en Suiza, ¿no? Aquí también aparece, muchachos, el uso del alfabeto, ¿no? Con la cultura de los fenicios, que también vamos a hablar, ¿ok? En la próxima clase, ¿sí? Y también pues se producen las primeras monedas de metal, ¿no? Listo, chicos. Para cerrar este proceso, vamos con, bueno, aquí tenemos una imagen, un cuadro muy sencillo que lo vas a tener, ¿no? Acerca de la división de la prehistoria. Vamos con algunos problemas, ¿sí? Ya para terminar nuestra clase el día de hoy, ¿ok? ¿Cuál sería la cuna de la humanidad, muchachos? ¿Dónde se localiza la cuna de la humanidad? A ver, pregunta básica, ¿sí? Muy bien, ahí tenemos, así es, profe, ¿no? Nos dicen ahí la letra, ahí está, Jaser, Víctor Manuel, Patricia, muy bien, el continente de África. Muy bien, así es correcto. Luego tenemos lo siguiente, muchachos. Pregunta número 2. ¿Quién es el autor de la selección natural? ¿Quién nos habla acerca, ok, que el más apto sobrevive? ¿Cuál sería ahí la clave, no? Muy bien, ahí estoy teniendo respuestas. Excelente. A ver, tenemos ahí, ojo, la selección natural. La letra recuerda la D, muchachos. Darwin, aquí es Darwin, ¿sí? No olvidar. Profe, la mar era del uso y desuso, ¿sí? Selección natural es Darwin, ¿no? Y uso y desuso es Lamarck, ¿ok? Muy bien. A ver, vamos con la pregunta número 3. Primero en desarrollar el pulgar oponible, ¿no? ¿Quién era el primer género Homo, muchachos? En este caso, las primeras herramientas hechas de piedra, así es, el Homo habilis, ¿no? El Homo habilis, ¿sí? El Homo habilis. Pregunta número 4. La economía durante el periodo paleolítico, ¿cómo fue? ¿No? En este caso, chicos, recuerda, el primer periodo de la prehistoria, ¿sí? Así es, ¿no? Depredatoria, correcto, depredatoria, la letra C, ¿no? Actividades como la caza, la pesca y la recolección, ¿no? Y finalmente tenemos, ¿ok? ¿Qué actividad económica aparece en el neolítico? ¿Cuál de todas esas actividades aparecen en el neolítico, muchachos? ¿Cuál sería la clave ahí? ¿Cuál es la actividad económica, repito, que aparece en el neolítico? Ahí tenemos muy bien, a ver, recuerda, en el neolítico, muchachos, ojo, aparece la agricultura, ¿no? La clave sería ahí, muy bien, la letra A, ¿no? Muy bien, Víctor Manuel, la letra A, la agricultura, ¿no? Parte de la economía productora junto con la ganadería, muchachos. Muy bien. Listo, muchachos. Entonces, ahí tenemos nuestras preguntas propuestas del día de hoy, ¿ok?
Ya no hay nada más que explicar. Nuevamente te agradezco, ¿ok? El tiempo que le dedicas a este gran curso de historia, ¿no? Y a mejorar, ¿ok? Tu producción académica e intelectual, ¿no? Continúa así, ¿ok? Y bueno, nos vemos eh, la próxima semana con los temitas de tanto de historia y también de geografía, ¿sí? Mientras tanto, pues me despido, voy a dejar de compartir y nuevamente te agradezco tu asistencia el día de hoy, ¿no? Cuídate bastante, nos vemos hasta una próxima semana, ¿sí? Voy a pasar a retornar el hospedaje a la coordinadora.